Vamos a dar la bienvenida, por favor, Marcelo Arequipa, es analista, nos acompaña en esta mañana, y también Carlos Saavedra, analista, también para poder evaluar, a ver, y un poquito para comenzar con los dos, darme su posición en torno a las declaraciones que han ido escuchando en estos últimos días, posiciones, nombres también que se puedan estar barajando. Comenzamos con usted, señor Marcelo Arequipa, adelante. Buenos días, gracias por el contacto. Mira, sobre todo con el asunto de la posición del gabinete y de los viceministros en estos últimos días, lo que estamos evidenciando es aquello que se conoce como un recambio de élite dentro del poder, ¿no? Pero cuando ocurre el recambio de élite dentro del poder, no es que cambia, entra A y sale B, no ocurre eso, sino lo que ocurre usualmente es que los viejos elementos se mezclan con los nuevos, con los que vienen con novedad. Es decir, hay una mezcla constante ahí en esta circulación de la élite del poder. No hay un cambio rotundo y tácito de A por B, por eso, y eso es lo que estamos observando. Un cambio, además, en el siguiente orden. Veo más gente del presidente, es decir, gente que trabajó con el presidente los años pasados, y gente que trabajó también en Cancillería durante las gestiones del vicepresidente David Choquehuanca, y veo muy pocas personas todavía posesionadas en el gabinete que tienen una trayectoria histórica en el movimiento al socialismo y que probablemente vienen más de la mano de orgánica de Marcelo, en torno a las subnacionales, si nos podemos enfocar en eso, ¿cómo usted ve estos preparativos, listas, nombres también que se están barajando? A diferencia de lo que fue las elecciones generales, ¿cómo debería llevarse o qué errores deberían subsanarse para llevar estas elecciones que también son importantes para alcalde y gobernador? Sí, en ese caso lo que estamos viendo son lógicas diferenciadas territoriales. Por ejemplo, en Santa Cruz no se habla de conformar un frente único para competir con el MAS. No se habla de eso, a diferencia de La Paz, que sí ya lo hemos visto. Están intentando conformar un frente único. En Santa Cruz no se habla de eso porque hay una suerte de reestructuración del poder político regional cruceño entre el Comité Cívico, la Unión Juvenil Cruceñista, la formación de Creemos, los demócratas, incluso el partido de la alcaldesa de Santa Cruz. Entonces es distinto. Y en el caso de Cochabamba, yo lo que observo es que hay todavía un vacío de alternativa de oposición al MAS. No hay un liderazgo que uno identifique claramente como el que va a competir hoy día. Hay un vacío. Y en el caso de La Paz, lo que estamos viendo ciertamente es más bien la búsqueda de la conformación de un frente único. Y termino con lo del Alto, que también es importante. En el Alto lo que estamos viendo es una suerte de competencia interna dentro del MAS para ver quién va a ser el candidato para la alcaldía. No hay opciones por ahora de oposición al MAS, pero sí hay una competencia interna de diferentes bloques. Hay una competencia interna dentro del movimiento al socialismo. ¿Qué opina el señor Carlos Saavedra? Muy buenos días, gracias por el contacto. Evidentemente ha terminado una primera parte de la batalla por el poder en Bolivia con la elección nacional, ¿no? Pero hay que entender la elección subnacional como una segunda parte por la disputa de la configuración del poder en Bolivia, ¿no? Y en Bolivia había una pulsión y hay una pulsión muy importante de cambio, ¿no? Hay una pulsión muy importante de cambio que paradójicamente la logra en lo nacional, se logra constituir a partir nuevamente del MAS, que fue el partido que gobernó los anteriores 14 años, a excepción del año de interinato que tuvo Yanine Áñez. ¿Qué pasaba regularmente en las elecciones subnacionales? Servían para generar una especie de un contrapeso político, ¿no? Si bien no un contrapeso político total, pero lograban para que algunas fuerzas opositoras o alternativas al movimiento al socialismo se puedan parapetar en espacios de poder, ¿no? Por ejemplo, La Paz tiene un gobernador que no es de la línea del MAS y un alcalde en la ciudad principal, en la ciudad de La Paz, que tampoco es de la línea del MAS. Lo mismo sucedió con el alcalde de Cochabamba, con las autoridades de Santa Cruz, de Tarija y de otros departamentos, ¿no? Hoy siento que el gobierno ha desplegado dos alas de trabajo, ¿no? Un ala más técnica en el gobierno nacional que va a resolver los problemas de gestión y ha dejado a sus cuadros políticos a la cabeza del expresidente Morales, ¿no? En un proyecto
de conquista del poder subnacional que va a ser seguramente muy intenso, ¿no? En esa lógica también se encuentra una oposición al MAS que ha sido duramente golpeada en el 18 de octubre y que de acuerdo a las lógicas regionales va a intentar reconstituirse, ¿no? En algunos lugares con esta especie de frente único, en otros al parecer va a ser imposible estructurar un frente único y va a ir también la oposición dividida. Entonces se va a desarrollar en ese marco la segunda batalla por la conquista del poder en Bolivia. Ahora, sobre el padrón electoral, ¿qué opinan, por favor, ambos? Señor Marcelo Arequipa, comenzamos con usted. En torno a estos pedidos que decían, bueno, nosotros vamos a participar siempre y cuando se sane el padrón electoral, porque no queremos que pase lo mismo que en las nacionales, ¿no? Porque hay cierta desconfianza. ¿Qué opina usted? Mira, hay un principio básico y elemental para quienes administran procesos electorales. Y el principio básico dice lo siguiente. No se puede tocar el padrón electoral si estás dentro de un proceso electoral o si estás muy cerca de un proceso electoral para administrarlo. No se lo puede tocar porque el tocarlo puede contaminar el resultado de ese proceso electoral que está en curso. No se lo puede hacer. Entonces, dicho esto, creo que lo más prudente, si es que incluso ya no se trata solo de auditar el padrón, sino de hacer uno nuevo, de cero, es hacerlo después de la elección de gobernadores y de alcaldes. Es hacerlo después de eso, porque hay que tocarlo, hay que verlo, hay que afinarlo, probablemente sí, pero no ahora. No ahora porque los resultados pueden verse contaminados. Entonces, creo yo que con prudencia el órgano electoral, por lo menos su presidente, está manifestando en este sentido. Bien, señor Saavedra. Evidentemente se ha impuesto una lógica de criticar al Tribunal Supremo Electoral cuando no me favorecen los resultados. Entonces yo creo que todos queremos un padrón absolutamente transparente, pero coincido con Marcelo que es complejo hacerlo en medio de un proceso electoral. Y yo creo que la tarea que tienen las fuerzas que desconfían del padrón electoral y del Tribunal Supremo Electoral es desde hoy comenzar un proceso de estructuración de control electoral donde tengan presencia en todas las mesas. Esa es la única forma en la que se pueda demostrar si existe o no existe transparencia en el proceso y transparencia en el padrón. Ahora, señor Arequipa, las elecciones generales uno vota, bueno, por el partido, ¿no? La afinidad que tiene hacia el partido. Las elecciones subnacionales ahora para alcalde y gobernador, la gente vota ya por la persona, ¿no es cierto? ¿Qué características deberían tener estos candidatos de los partidos políticos y organizaciones sociales? ¿Están pidiendo caras nuevas? ¿Tomar en cuenta tal vez más la juventud o la experiencia, en todo caso, una persona que ya sea conocida en ese departamento? Y en torno a las mujeres, ¿deberían haber también más candidatas mujeres? ¿Qué considera usted? Mira, Diana, yo creo que lo que ha ocurrido en las elecciones pasadas del 18 de octubre es bastante interesante en el sentido en el que probablemente por primera vez los bolivianos hemos asistido a votar por una sigla más que por un líder, por un caudillo, ¿no? En el caso del movimiento al socialismo, lo digo. Ahora, bien, dicho esto, yo creo que en el nivel ya territorial de gobernadores y de alcaldías, tengo la impresión de que ahí, en esta elección subnacional, Bolivia se va a jugar realmente el futuro político generacional. Lo digo porque después del 2025, es decir, con esa elección del 2025 que va a venir, nos vamos a inaugurar como país, un nuevo ciclo político. Y ese ciclo político lo va a inaugurar los líderes que emerjan de esta elección subnacional. Por eso va a ser muy importante la propuesta de candidaturas que presenten los partidos, no tanto por intentar ganar el espacio territorial, sino más bien, creo yo, con la perspectiva de que esos líderes que vayan a salir electos en la elección subnacional van a ser sin duda el recambio nacional de la siguiente elección general del 2025. Por eso creo que es vital y es muy importante observar un poco cómo se va a dar la configuración en alcaldías importantes de ciudades capitales y en gobernaciones tanto o más importantes como por ejemplo la de Santa Cruz y la de Cochabamba. No digo la de La Paz porque la de La Paz termina siempre absorbida por el poder nacional, sino creo que en gobernaciones la de Santa Cruz y la de Cochabamba me parece que son las más pesadas políticamente. Señor Saavedra, ¿cómo deberían ser los candidatos o qué cualidades deberían tener
gente ya conocida, con un peso, como así por así decirlo, o gente joven, considerar más a las candidatas mujeres? Sí, definitivamente las lógicas subnacionales son a veces muy distintas a las nacionales, ¿no? Hay departamentos en los que en la elección nacional ganó con contundencia el movimiento al socialismo y en anteriores procesos también ganó la oposición en las elecciones subnacionales. Y concuerdo que hay muchos ciclos que ya se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, Demócratas ha estado 15 años administrando el gobierno departamental, ¿no? Y ahí hay una pulsión muy fuerte de cambio, de transformación, de nuevos liderazgos, ¿no? Y yo creo que va a haber una emergencia de liderazgos nuevos, porque también existe la necesidad de que a partir de las regiones, a partir de dinámicas locales, se puedan constituir otros proyectos alternativos, ¿no? De políticos al MAS en lo que significa el escenario nacional. Entonces, seguramente la participación ahí de otros liderazgos, de rostros nuevos, va a ser fundamental para la constitución de este nuevo poder nacional. Lo mismo pasa en La Paz. Luis Rovilla ya no puede ser alcalde, ya ha cumplido lo que la Constitución manda. Entonces va a haber una necesidad de renovación y veremos ahí cuáles son los rostros. Esperemos que exista también una inclusión de jóvenes que han sido muy activos en la política nacional, ¿no? La presencia de la mujer, la presencia de sectores populares, del campo popular, que cada vez están más incluidos en la lógica política. Entonces esperamos que esa sea la característica. Y para finalizar con ambos, por favor, hablemos sobre el bono. Quiero su análisis, su opinión de ambos en torno a estas primeras acciones que está desarrollando el presidente Luis Arce Catacora. Bono contra el hambre de 1.000 bolivianos. El presidente precisamente promulgaba ayer 2 leyes importantes. Una para lo que es la aprobación de los préstamos de estos dineros y otro para ya lo que será el pago de este bono. Adelante, por favor, señora Arequipa. Sí, entiendo, por lo menos por la intervención del presidente, que lo que se quiere es fomentar el consumo interno, ¿no? El consumo interno y reactivar un poco la economía en relación a la demanda y el consumo. Ahora bien, no lo veo mal, lo veo bastante bien en todo caso esto, porque si algo está tocando fuertemente a una gran mayoría de familias bolivianas es justamente el tema de la crisis. Combinaría esto con otra propuesta que salió también de parte del empresariado, que es el hecho de que parte del aguinaldo que se tiene que pagar se lo pueda pagar con lo que se conoce ya como la billetera móvil, ¿no? Es decir, del segundo aguinaldo pasado, es decir, que se consuman productos nacionales. Esto también para fortalecer un poco el trabajo y el desarrollo de la producción nacional. Entonces creo que no son medidas excluyentes, son medidas que van a ciertamente favorecer primero a las familias bolivianas y segundo activar un poco la economía ya mermada que tenemos. Señor Saavedra. Evidentemente el bono es una de las promesas principales que hizo el candidato Arce y el MAS en campaña, ¿no? Y es la primera medida económica fuerte en un momento de crisis que va a empezar a resolverse, ¿no? Y yo entendería que también esta medida y este bono, que hace parte del cumplimiento de una promesa de campaña, también está vinculada a lo que estábamos hablando antes, a también un proceso electoral subnacional. Entonces yo creo que es un bono necesario, es un bono que la gente demanda, ¿no? Especialmente para este fin de año, ¿no? Pero además en esa lógica también se enlaza en el cumplimiento de promesas y en el marco de un proceso subnacional que está arrancando. Ambos analistas, agradecerles por habernos acompañado en Levántate Bolivia. Estuvimos con Marcelo Arequipa y Carlos Saavedra. Que tengan muy buenos días.